Continuando con nuestro curso de Machine Learning, es hora de ver nuestra siguiente librería fundamental en este caso. Hablaremos de la librería Pandas. Pandas, al igual que NumPy, maneja estructuras de datos, pero un poco más eficiente, enfocada en el análisis de datos. Podemos leer nuestros datos desde unas fuentes externas, como datos separados por comas, hojas de cálculo Excel, bases de datos generalmente en SQL, y otras más operaciones un poco más avanzadas que lo que hacía NumPy. Su esfuerzo radica en que se base en NumPy para poder practicar un paso más allá. Es el siguiente paso que Python nos ofrece. Lo primero que vamos a ver son los tres tipos de estructura de datos que maneja. El primer caso son las series, que son análogos a los arreglos, a los arrays de NumPy, porque solo están en una dimensión. Los que más vamos a utilizar, los data frames, son las matrices, o sea, en este caso son dos dimensiones. Y finalmente, los cubos o las estructuras de tres dimensiones serán conocidos como paneles. ¿Cuál es un paso importante que tiene Pandas y que no tiene NumPy? Es un índice. El índice es una serie, en este caso un arreglo, asociado tanto a series, data frames y paneles, que nos está indicando el nombre de la columna. En otras palabras, le pone a cada uno de nuestros datos una etiqueta. Esto es importante porque ya podemos acceder de una manera diferente a los arreglos. Pero eso lo veremos un poco más al detalle en nuestro ejemplo práctico. Comencemos con las series. Las series, como les decía, son similares a los arreglos, a los arrays, basados en una sola dimensión, y cada elemento en la serie tiene aparte de la posición, se puede determinar por el nombre que esté en ese índice relacionado. Al igual que los atributos de las series de los numpys, estos también tienen los atributos como el tamaño, el punto size, el punto index, que nos va a mostrar cómo se llaman los índices. En el caso de que no le pongamos un nombre, pues básicamente tomará un número, comenzando por 0, como todos los lenguajes de programación, irá hasta n-1 cuando el total de los elementos del arreglo sea n. Y también otro atributo, el dtype, que nos va a determinar qué tipos de elementos son los que están contenidos en esa serie. Luego vamos a ver a continuación cómo podemos ver nuestras series y los dos data frames en nuestro entorno del Colaboratory de Python de Google. En nuestra parte práctica, entonces veremos cómo empezar a trabajar con pandas. Lo primero, siempre debemos importar nuestra librería, en este caso, su nombre, y es el nombre genérico que se ha utilizado para denominar los objetos de este tipo de esta librería. Luego, la creación. Para crearlo, declaramos una variable del tipo PD, que acabamos del objeto del tipo pandas, y utilizamos la palabra reservada series. ¿Qué atributo va a llevar este método? Básicamente los datos que vamos a incluir. En este caso vamos a hacer una lista de materias, de asignaturas, y lo único que vamos es incluirla entre corchetes cuadrados. Pues, por ejemplo, tenemos álgebra, historia, física y texto. Y para ver su resultado en pantalla, la imprimimos. Entonces, como les comentaba, Pandas introduce un índice. Básicamente es el nombre de cada uno de los elementos, le ponen como una etiqueta. Esta serie del 0, 1, 2, 3, esos 4 números, es una serie relacionada a la serie que hemos creado. Nuestros 4 datos acá están, y finalmente Pandas nos dice, mire, yo no sé usted qué tipo de elemento está metiendo en esta serie, por lo tanto el tipo es tipo objeto, porque para él en ese momento es desconocido. En el siguiente ejemplo veremos cómo crear una variable introduciendo los índices y de otro tipo de datos del Pandas, del Python. Lo mismo, S1, declaramos nuestro objeto, llamamos la clase el método series, introducimos en este caso valores numéricos, y como índice incluiremos entre corchetes los nombres que queramos. Si fueran las denominaciones de una hoja de cálculo,
metemos A1, A2, A3 y A4. Y lo mismo, imprimimos para ver nuestro ejemplo. Al ejecutarnos, tenemos los nombres que introducimos en el índice, pues los vemos en la parte izquierda, A1 a 4, nuestros valores del 1, 2 al 4, y en el caso del tipo nos está diciendo que son tipos enteros, tipo numérico, INT64. Otra forma de ver estos tres elementos de las series por separado es llamar los atributos de la serie, que es lo que vimos también que lo tiene NumPy. Pero en este caso lo haremos de la siguiente manera. Entonces, si queremos saber cuántos elementos tiene la serie, con size nos dice son 4 elementos. En el caso de index, lo que nos va a traer es, yo no sé qué tipo de datos son, solo sé que comienza en el 0, para en el 4 y se acumula y se va incrementando de a 1. Dicho de otra manera, es el 0, 1, 2, 3 que estamos viendo acá. En el caso contrario del S1, que sí sabemos cuáles son los índices, nos está diciendo, mire, los índices se llaman A1, A2, A3, A4, y como no sé de qué tipo son del tipo objeto. Y finalmente, si queremos saber qué tipo de datos hay en nuestra serie, pues lo hacemos con dtype. Nos va a decir, mire, es de tipo 64. En la serie se puede incluir tanto cadenas de texto como números al mismo tiempo. Es decir, el primer elemento puede ser un 1, el segundo elemento puede ser un texto. Cuando se hace en dtype lo saca como objeto, porque también objeto está indicando que hay muchos tipos de datos. Otra forma de crear series es a través de diccionarios. En este caso, lo que debemos hacer es tener en cuenta la notación de los corchetes porque cambia con respecto a lo que hemos visto. Pues para ello, nuevamente, en este caso vamos a crear nuestra segunda serie, vamos a llamar series, y como comenzaremos con un corchete, donde nuestros índices serán los datos de la izquierda y nuestros elementos de la serie serán los datos de la derecha. En este ejemplo veremos los votos obtenidos de 4 candidatos, por ejemplo. Nuestro candidato A, 2 puntos. Esto está indicando que nuestros datos provienen de un diccionario. Luego, nuestro siguiente candidato, el candidato B, 2 puntos, otro valor. El candidato C, 2 puntos. Y finalmente, el candidato, el espacio, ten en cuenta que hay que ser muy estricto con los espacios, con la cantidad de votos. Vemos que nuestro corchete está cerrado e imprimimos para el ejemplo. Y esto es lo que hace. Básicamente, datos de la izquierda serán nuestros índices, datos de la derecha, los elementos de la serie. ¿Qué ventaja tiene ponerle un índice a las series y a los frames y a nuestros datos de pandas? Básicamente es el siguiente. Como las listas y los arreglos de NumPy, se puede acceder a los datos a través de la posición. Es decir, si le pasamos el nombre de la serie, unos corchetes cuadrados y una posición, el arreglo nos traerá el valor que se esté guardando allí. Por ejemplo, al mandar S20 le estamos indicando que nos traiga el elemento en la primera posición. En este caso nos trae el 3121, que son los datos del candidato A. Pero la serie nos permite a través del nombre del índice también acceder a este dato. Entonces, por ejemplo, quiero saber cuántos votos por el candidato B. Como así se llama la etiqueta, así se llama el índice, doy play y él me trae los 2900. Eso significa que las series se pueden acceder tanto por posición como por nombre del índice. Al igual que los arreglos, en NumPy hay ciertas operaciones que nos va a permitir utilizar la variable pandas. En este caso, lo mismo de siempre, utilizamos el nombre de las variables. Ya tenemos 3 ejemplos, S, S1 y S2. Entonces comencemos con la primera. Utilicemos S2, que es un dato numérico. Nos puede
traer la cuenta de la serie. Son 4 elementos, básicamente eso es. Nos puede traer la suma, y lo que hace es, si los datos son numéricos, nos trae la suma completa de nuestros datos numéricos. En el caso de una cadena, vamos a comprobarlo, la cadena es nuestro ejemplo S, nos va a traer los datos concatenados. Entonces, cuando son numéricos, hace la suma. Cuando son datos de tipo cadena, lo que hace es concatenar todas las palabras que encuentre en el arreglo. Otra ventaja que ofrece Pandas sobre NumPy es efectuar las operaciones de tipo estadístico, como la mediana o la media, los dos. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente llamando, en el caso de la media, llamando al método min, y tiene que hacerse sobre una serie de tipo numérico. En nuestro caso, S2 es la numérica de los candidatos que nos den los valores y efectivamente nos saca el valor de la media. En otros casos, por ejemplo, cuando la serie no es de tipo numérico, sino, por ejemplo, nuestro primer ejemplo, que es el caso de la serie de las materias, nos va a generar un error. Nos está diciendo que no puede convertir un número, una cadena a número, para poder hacer las operaciones de la media. A diferencia de la suma, que sí podía operar tanto con números como con las cadenas, en ese caso la concatenación. Otro y último método importante que tienen las series es el método Scribe. Básicamente nos va a mostrar, nos va a dar un repaso básico de qué tiene nuestra serie. En nuestro ejemplo de 4 datos, pues básicamente nos va a decir mucho, pero cuando tenemos series más largas y más grandes, que es lo generalmente aceptable, nos vamos a dar cuenta que es una herramienta poderosa. En este ejemplo, el S2 nos está diciendo, mira, la cuenta son 4 candidatos, la media es tal, la desviación estándar es 300.72, el dato mínimo que se encuentra es 2.333, el 25, 50, 75%, es decir, el primer cuartil, segundo y tercer cuartil de los datos se encuentra en tal lado, y nuestro dato máximo es 3121. Hace una cuenta estadística siempre y cuando los datos, los total de los elementos sean del tipo numérico. Por el contrario, en nuestro caso, que no sea un dato numérico, sino solamente un dato de tipo objeto, no nos va a sacar todas las funciones estadísticas por obvias razones, pero sí nos va a decir con qué frecuencia, cuál es el más alto, qué tantos valores son únicos y la cantidad de objetos. Básicamente así se describen las series. Ya un poco más elaborado será nuestro siguiente ejemplo, que son los data frames. Los data frames tienen un índice para las columnas y un índice para las filas, es decir, tienen 2 índices. En el caso de los paneles tendrán 3 y así sucesivamente. Los data frames son similares a tablas y son los principales datos que se van a utilizar en el Machine Learning, porque todo viene codificado en 2 dimensiones, o la mayoría de los datos. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Para trabajar con los data frames utilizamos nuestra misma librería Pandas y procedemos con lo siguiente. Se pueden crear los data frames al igual que creamos las series, con listas, con corchetes cuadrados, con arreglos de NumPy o con las llaves como diccionarios. Pero la forma más común que se encuentra uno a la hora de cargar datos es con la lectura de archivos, sean de Excel, de JavaScript, archivos separados por coma, de URLs, de APIs. Y para ello, como son los más comunes, son obviamente los más usados, vamos a ver cómo leer un archivo, un data frame, una tabla de datos desde un archivo CSV. Para ello, pues definimos nuestro data frame y utilizamos el siguiente método. Esas son otras opciones las que podemos cargar muchos archivos, pero vamos a utilizar el read CSV. Como atributo principal debemos incluir la ruta donde se encuentra ese archivo. Ese es el único dato básico, por decirlo, un solo requerimiento necesario. También hay otros tipos de parámetros que no vamos a ver aquí, pero
se les puede hablar rápidamente de estos. Se le puede modificar el header, es decir, los títulos de las columnas, como si fuera una tabla. Si no se especifica, Python tomará la primera fila como nombres de como el índice de las columnas y similarmente la primera columna como la primera columna como el índice de las filas. Se pueden especificar ambas. También se puede modificar el separador, porque en este caso pues no es necesario hacerlo en el sentido que el separador tanto de la máquina es el mismo separador para nuestro caso de Python. Es decir, podemos cambiar el punto y coma por la coma o viceversa. Eso implica también que podemos modificar el decimal o el que lleva los puntos decimales, porque al trabajar con variables numéricas o del tipo flotante, pues es necesario eh, tener en cuenta estos dos tipos de separadores y no confundirlos. Ya tenemos la ruta. Básicamente, la ruta va incluso una cadena entre cadenas simples y ejecutamos nuestra y corremos. Si queremos ver qué es lo que estamos haciendo, qué estamos subiendo, al darle clic y control, se nos abrirá una pestaña alterna donde nos está mostrando y básicamente esto es lo que vamos a ver. Es un archivo de 767 datos más la fila de las columnas 768 y son aproximadamente 10 columnas de nuestros datos. Básicamente eso es un data frame, es una tabla y la hemos cargado en nuestro entorno de Python. A la hora de subir un archivo en Excel también se puede, solamente hay que especificar lo mismo, cuál es el separador. En este caso pues no hay problema que es una hoja de cálculo, pero también debemos especificar aparte del nombre del archivo, el nombre de la hoja donde se encuentra y también también tenemos la opción de ponerle los nombres a las columnas y a los índices. Esto también se puede exportar. Como yo estoy importando, también puedo exportar los archivos. Para esta operación, lo que necesitamos básicamente es haber hecho operaciones con nuestro data frame y cuando lo tengamos, en el caso hipotético, eh, donde lo tengamos guardado nuestros cambios, digamos que sea el mismo, en este caso vamos a utilizar el mismo nombre que hemos utilizado, es llamar al método to. Con esto lo que hace es darnos la opción de lista a lo que lo podemos sacar. Lo podemos sacar a un diccionario, lo podemos sacar a un CSV, a un Excel, a un objeto de JavaScript, una cadena de JavaScript. Y básicamente lo que necesita, al igual que cuando importamos el dato, es el nombre de salida, es decir, a dónde lo vamos a guardar y con qué nombre. Y ya pues cada tipo de dato, cada tipo de forma en la que sacamos, pues tendrá sus parámetros. En el caso del CSV, pues aparte del nombre que nos le pongamos, pues también nos va a preguntar si este archivo viene con los índices o si no, si vamos a sacar lo que tenemos como índices de columnas y de filas, si quiere que salgan en el archivo o no, por lo tanto será una condición booleana, cuál es el tipo de separador, cuál es la codificación, todo este tipo de datos básicos. En el caso del objeto de Java, de JavaScript, el otro parámetro que nos va a importar ahí es la orientación del archivo. Me explico. Hay 6 formas diferentes de sacarlo. Es decir, si yo lo quiero sacar como un diccionario, utilizaré la palabra reservada split. Si lo quiero como una lista, utilizaré records. Voy a ir escribiendo split. Si lo quiero como un diccionario, records. Si lo quiero sacar como una lista, index. Si quiero que primen las filas sobre las columnas, columns. Si quiero que primen las columnas sobre las filas, valores, si solamente quiero sacar el arreglo de los valores, no me importa qué índices ni qué columnas tenga. Y finalmente table, si quiero sacarlo como un esquema. Este tipo de datos, pues uno lo va viendo es cuando va interactuando con ellos. Por lo tanto, no voy a sacar el ejemplo en este video. Ahora vamos a ver las operaciones que nos va a ofrecer los data frames, obviamente un poco más elaboradas
que las operaciones que vimos en las series. Básicamente el primero que cambia sustancialmente es Describe, porque Describe ya no me va a mostrar solamente una lista con datos estadísticos y ya. En este caso, como el data frame tiene muchas columnas, lo que va a hacer Describe es sacar los mismos datos que vimos, pero por columna. Es decir, toma cada columna como si fuera una serie y le calcula todos sus únicos datos al data frame. Es decir, saca el conteo para cada uno de ellos, la media para cada uno, el estándar, el dato mínimo, sus cuartiles y su dato máximo. Otra forma o otras operaciones que podemos hacer con el data frame serían las siguientes. Si queremos, vamos a hacer esto. Si queremos conocer cómo son los datos, básicamente con el método hid podemos incluir aquí el número de las filas que queremos ver en la pantalla. Y en este caso, las 10 primeras. ¿Cómo se comportan las 10 primeras? El índice de las filas, índice de columnas, datos en total. Si no queremos ver la cabeza, sino queremos ver el final del data frame, utilizamos el método tail y exactamente igual con un parámetro numérico la cantidad de los últimos datos que se encuentren en el data frame. Si no queremos ni la cabeza ni la cola, digámoslo de una manera, si no queremos, por ejemplo, una muestra aleatoria, con sample sacamos una muestra aleatoria de estos datos. Otra operación importante que podemos tener en cuenta es la de borrar columnas. Si ya no queremos, por ejemplo, la columna edad, lo que debemos hacer es utilizar la palabra reservada del, luego el nombre de nuestro objeto, y entre corchetes cuadrados vamos a poner el nombre de la columna. Dijimos la edad, ponemos age, ejecutamos y cuando volvemos nuevamente a, por ejemplo, quedó otra vez los últimos 5 filas del data frame, lo ponemos en otra línea para que ejecutamos el data. Vemos que ya no está nuestra columna del. Así como podemos eliminar, también podemos eliminar filas. Para eso utilizamos nuestro método drop, donde tenemos que indicar el número de los ejes que queremos. En este caso vamos a eliminar las primeras 3 columnas, digamos, las 4 filas. Y efectivamente borramos de la posición 3. Ya no está en nuestro data frame. O acá ya vemos que eliminó una. Así como eliminamos, también podemos agregarlos. Pero acá ya es un poco más complejo porque tenemos que tener una serie del mismo tamaño. Si es una lista, es decir, si queremos ingresar una lista como una nueva columna, tiene que tener el mismo tamaño, porque si no, no se puede. El mismo tamaño de columna como el tamaño de lista. O en una serie llenaría de nulos y valores no encontrados nuestra columna. Así hay más operaciones, eso se ve más con el rigor del ejercicio. La última librería que nos falta es scikit-learn, que es la que básicamente tiene nuestros algoritmos de Machine Learning. Las veremos en nuestros ejemplos posteriores.